Buenos días, mi nombre es Silvia Zamanillo y esta presentación va a versar en cómo llevar a la literatura a una aula de secundaria en la asignatura de inglés a través de cuentos cortos, con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y trabajar la cuestión de género. En primer lugar, vamos a ver que los objetivos que vamos a alcanzar va a ser el desarrollo del pensamiento crítico y trabajar la transversalidad en la cuestión de género. Esta presentación está dividida en varias partes. La primera, vamos a analizar brevemente el marco teórico y el marco legal. Vamos a ver los beneficios del texto literario como herramienta didáctica y cómo la literatura desarrolla el pensamiento crítico y creativo, trabajando los temas transversales propuestos por la legislación actual. La literatura de brujería es la metodología a usar con el fin de implementar una serie de actividades en torno al tema en cuestión. Mujeres no normativas en la literatura, la figura de la bruja como disidencia histórica y estética. Mi propuesta es un modelo que sirva para potenciar las habilidades lingüísticas y comunicativas, para poder estudiar la historia a través de la literatura y dar a conocer las diferencias sociales en cuestión de género, para lograr un aprendizaje atractivo e interactivo. En el marco legal, la ley soporta tanto la LOMLOE como los decretos de currículum de secundaria y bachiller, que la literatura es una herramienta fundamental para la enseñanza de la lengua y la comunicación y la educación en general. Los beneficios de la literatura como herramienta didáctica son múltiples, ya que nos ayuda a desarrollar las competencias claves, tales como la comunicación lingüística, interpretando los textos y desarrollando distintas opiniones y argumentaciones, la competencia plurilingüe relacionando la literatura con la lengua y la cultura. En relación a la competencia personal, social y de aprender a aprender, reflexionaremos sobre temas universales y valores presentes en la literatura, desarrollando el pensamiento crítico, la empatía, a través de los personajes de las narraciones y fomentaremos el autoconocimiento y la expresión emocional mediante la lectura y la escritura creativa. En relación a la competencia ciudadana, analizaremos la literatura como reflejo de la sociedad y sus cambios históricos. Desarrollaremos una conciencia cívica, pensamiento crítico a partir de obras literarias y fomentaremos la justicia social, la igualdad de género y los derechos humanos a través de la literatura. Aplicaremos diversas estrategias para la resolución de problemas a través de análisis de conflictos en la narración. Trabajaremos de forma integrada con distintas asignaturas como la historia, la literatura y el inglés. Acercaremos la historia al alumnado a través de la literatura, con lo que conseguiremos un enriquecimiento cultural. Generaremos estudiantes pensadores, investigadores e innovadores que eviten errores del pasado. Fomentaremos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que es trabajar la cuestión de género, estereotipos y perjuicios para dar conciencia de la lucha contra los estereotipos de género, basados en costumbres culturales y no en un rasgo biológico. Como educadores debemos dar respuesta a las problemáticas de la sociedad a través de una educación moral. Debemos inculcar que no existen diferencias entre géneros, que debemos fomentar el respeto, la empatía y la igualdad, y lo conseguiremos a través del texto literario, para saber y conocer lo que saben sobre la equidad y su comportamiento. ¿Cómo vamos a trabajar la cuestión de género a través de los textos literarios? La educación es la mejor herramienta para derribar barreras y cerrar brechas de género, y los profesores somos claves en esta tarea. Los temas que trataremos serán la mujer como minoría, los perjuicios sociales y actitudes patriarcales, el matrimonio como única forma de sustento para la mujer, la lucha de la búsqueda de libertad e independencia, la esfera de la mujer que se limitaba a la doméstica y nunca mejor usar la bruja para demostrar el acoso de la figura femenina por conductas estereotipadas y libre de ataduras interpuestas por la figura masculina. La bruja, la figura de la bruja, es una de las representaciones más persistentes y potentes de las mujeres no normativas en la cultura occidental. Su presencia en la literatura no responde
únicamente una fascinación por lo mágico o lo sobrenatural, sino que funciona como un dispositivo simbólico desde el cual se han proyectado los miedos, castigos y controles ejercidos históricamente sobre aquellas mujeres que escapaban a la norma. Desde sus orígenes, la bruja encarna una mujer situada fuera de los mandatos de obediencia, belleza, domesticación y maternidad obligatoria. La literatura la ha construido como una figura liminal entre la comunidad y el margen, entre el saber y la herejía, entre el cuidado y la amenaza. En ese sentido, la bruja no es una anomalía aislada, sino parte de una genealogía de mujeres castigadas por su autonomía. Los orígenes de la figura de la bruja se sitúan en antiguas sociedades agrarias y paganas, donde las mujeres desempeñaban un papel central en la transmisión de conocimiento, vinculados a la naturaleza, la sanación y los ciclos de la vida. Figuras como las volvas nórdicas o las druidisas celtas eran respetadas como mediadoras entre el mundo natural y el espiritual, y su autoridad no dependía de situaciones masculinas, sino de la experiencia y el saber compartido. En la mitología grecolatina, personajes como Hécate, Circe o Medea consolidan una representación ambivalente, mujeres poderosas, autónomas, capaces de alterar el destino, pero también descritas como peligrosas o disruptivas. Ya en estas primeras narraciones aparece una constante que se repetirá a lo largo de los siglos. El poder femenino que no se somete es narrado como amenaza. Con la expansión del cristianismo, esta figura sufre una transformación radical. La Iglesia comienza a asociar los saberes femeninos, especialmente los relacionados con el cuerpo, la fertilidad y la medicina, con lo demoníaco. La bruja deja de ser sanadora para convertirse en hereje. Su conocimiento antes comunitario pasa a ser criminalizado. Esta demonización no es abstracta ni simbólica, se inscribe directamente en los cuerpos de las mujeres, aquellas que vivían solas, que eran viudas, ancianas, lesbianas, que no deseaban tener hijos o que ejercían su sexualidad fuera del matrimonio, se convierten en sospechosas. El cuerpo femenino, especialmente cuando envejece o se desea, se transforma en prueba de culpa. La caza de brujas de los siglos XVI y XVII no puede entenderse solo como un fenómeno religioso, sino como una estrategia clave en la transición al capitalismo. La persecución masiva que supuso la tortura, ejecución de decenas de miles de mujeres tuvo como objetivo disciplinar los cuerpos femeninos, destruir saberes comunitarios y reorganizar los roles de género. El control de la reproducción, la sexualidad y el trabajo doméstico fue esencial para garantizar el nuevo orden económico. Así la bruja se convierte en el símbolo de todo aquello que debía ser erradicado: autonomía, comunidad, saber no institucional. En distintos contextos históricos y culturales, la figura de la bruja adopta múltiples formas: chamánicas, curanderas, coloniales, modernas, afrodescendientes, pero mantiene un núcleo común: la resistencia al control social. Cada tipo de bruja refleja un conflicto específico entre poder patriarcal y autonomía femenina. Esta persistencia explica por qué la bruja reaparece una y otra vez en la literatura, incluso cuando cambia su apariencia o su contexto. En esta genealogía simbólica se inscribe también Hester Prynne, protagonista de La Letra Escarlata. Aunque no es una bruja en sentido literal, su historia reproduce los mismos mecanismos de control y estigmatización. Su cuerpo es vigilado, su sexualidad castigada, su maternidad convertida en marca pública de vergüenza. Hester vive en los márgenes de la comunidad, cría su cría fuera del modelo familiar normativo y resignifica el castigo como forma de resistencia. Al igual que la bruja, no se somete completamente, transforma la letra escarlata en signo ambiguo, mantiene su silencio y construye redes de cuidado. Su marginalidad la sitúa en la misma genealogía simbólica de mujeres castigadas por ejercer su autonomía. Un ejemplo clave de esta reconfiguración literaria es Joan Goodman Brown, relato en el que Nathaniel Hawthorne condensa muchos de los miedos históricos asociados a la figura de la bruja y los reescribe en el marco de la Nueva Inglaterra del siglo XVII.
Las mujeres que aparecen en Young Goodman Brown, especialmente las ancianas acusadas de brujería o las figuras femeninas respetables que se revelan como participantes del aquelarre, encarnan una paradoja central del discurso patriarcal. La mujer es presentada simultáneamente como guardiana de la moral y como su principal amenaza. No hay espacio para la autonomía femenina sin sospecha. Faith, la esposa de Goodman Brown, resulta especialmente significativa. Su nombre no es casual, representa tanto la fe religiosa como la fe conyugal y social. El horror del relato no reside únicamente en la posibilidad de que exista brujas, sino que en la idea de que la mujer ideal, joven, bella, dócil, puede también ser parte del mal. La mujer, incluso cuando parece perfecta, es potencialmente peligrosa. Esto conecta directamente con los mecanismos históricos de la caza de brujas, el rumor, la vigilancia mutua, la destrucción de la confianza colectiva. Hester Prynne y las supuestas brujas de Young Goodman Brown forman parte del mismo universo narrativo y moral. Mujeres cuya autonomía, sexualidad o mera existencia fuera la norma ponen en crisis los cimientos del orden patriarcal puritano. Así, Hawthorne se convierte en un autor clave para entender la transición entre la bruja mítica y la mujer moderna estigmatizada. Sus textos muestran cómo la figura de la bruja no desaparece con el fin de las persecuciones, convirtiéndose en un dispositivo de culpa, sospecha y disciplinamiento. Desde esta perspectiva, la bruja funciona de manera distinta en ambos textos. En Young Goodman Brown es una figura difusa, casi abstracta, que sirve para disciplinar a toda la comunidad. En la letra escarlata, la figura de la bruja se condensa en un cuerpo concreto, castigado y visible, pero también resistente. Hester se acerca así a la genealogía de la bruja histórica, mujer estigmatizada por su autonomía, pero no reducida completamente por el castigo. Ambas obras dialogan, además, con la larga tradición que asocia a las mujeres con el pecado, la carne y la tentación, una tradición que viene de las hechiceras míticas y se consolida en la caza de brujas. Pero Hawthorne introduce una fisura crítica. Si el sistema necesita producir brujas para sostenerse, entonces el problema no son las mujeres, sino el propio sistema moral que las necesita como chivo expiatorio. Así, Young Goodman Brown y la letra escarlata no solo narran historias del pasado puritano, sino que revelan una estructura persistente, la del castigo simbólico y material de las mujeres no normativas. La sospecha, la vigilancia y el control del cuerpo femenino aparecen como tecnologías de poder que atraviesan la literatura y la historia. Hoy ya no son perseguidas por tribunales eclesiásticos, pero siguen siendo señaladas cuando encarnan aquello que el sistema considera intolerable. La figura de la bruja se ha desplazado del bosque al espacio social, mediático y simbólico. Aparece en la mujer feminista radical, en la activista incómoda, en la mujer que elige vivir sola, en la que no encaja, en la que no se calla. Como Young Goodman Brown, muchas veces no importa lo que se haga, basta la sospecha. Y como en la letra escarlata, cuando la sospecha se confirma, el castigo sigue siendo público. Desde el feminismo contemporáneo, la bruja ha sido resignificada como símbolo de autonomía, memoria y resistencia. Ensayos, novelas, arte y activismo recuperan su figura no para romantizar la violencia sufrida, sino para señalar la continuidad histórica de esa violencia y convertirla en conciencia política. Movimientos como Witch ya lo entendieron en los años 60. Llamarse brujas era una forma de desactivar el insulto y devolverlo como potencia crítica. En esta reapropiación, la bruja se convierte en una figura de memoria. Nos recuerda que muchas de las libertades actuales existen porque otras mujeres fueron castigadas antes. Nos recuerda que el control del cuerpo femenino no es un accidente histórico, sino una tecnología persistente. Y sobre todo nos recuerda que cada vez que una bruja desobedece, el sistema necesita volver a inventar una bruja. Por eso, leer en las aulas y de forma conjunta Young Goodman Brown y la letra escarlata no es solo un ejercicio literario, sino una forma de entender el presente. La sospecha que paraliza a Goodman Brown sigue operando hoy en discursos de odio, estigmatización y vigilancia. La marca de Hester Prynne resignifica sigue apareciendo en nuevas letras escarlatas, etiquetas, diagnósticos, insultos y exclusiones. De cerrar esta genealogía con la bruja contemporánea nos permite afirmar algo esencial. La bruja no desapareció, porque nunca fue solo una figura fantástica, fue y sigue siendo una mujer no normativa que se negó a vivir según las reglas
normas impuestas, y mientras esa negativa exista, la bruja seguirá regresando una y otra vez como disidencia histórica y estética.